Viaje espírita en 1862. Por Allan Kardec. Índice. Impresiones generales, discurso, instrucciones particulares, proyecto de reglamento. Fin del índice. Título: Impresiones generales. Nuestro primer viaje al servicio del espiritismo, realizado en 1860, se limitó a visitar Lyon y algunas otras ciudades que se encontraban en nuestro trayecto. Al año siguiente sumamos Bordeaux al itinerario, y finalmente ahora, además de esas ciudades principales, durante el trayecto de una excursión que duró 7 semanas y un recorrido de 193 leguas, visitamos una veintena de localidades y asistimos a más de 50 reuniones. Nuestro propósito no es el hacer una descripción anecdótica de ese viaje. En el recorrido del mismo hemos recogido, es verdad, toda una serie de episodios que tal vez un día tendrán su interés, dado que pertenecerán a la historia. Hoy, mientras tanto, nos limitamos a resumir las observaciones que hicimos sobre la situación en que se encuentra la doctrina espírita y a llevar al conocimiento general las orientaciones que nos fue permitido ofrecer a los organizadores de los diferentes centros. Sabemos que los verdaderos espíritas apreciarán tal iniciativa. En cuanto a nosotros, nuestra intención es, por sobre todo, la de atender a estos y no a quienes andan a la búsqueda de motivos para diversión. Además, en esta narrativa nuestro amor propio estará muchas veces puesto en juego, y este es un motivo preponderante para un retraimiento de nuestra parte. También es esta la razón que nos impide el publicar los numerosos discursos que nos fueron dedicados y que guardamos con bellos recuerdos. Lo que no podríamos dejar de consignar, sin correr el riesgo de pasar por ingrato, es el acogimiento tan benevolente y simpático que recibimos y que, solo él, bastaría para recompensarnos por todas las fatigas. Debemos particular reconocimiento a los espíritas de Portbas, Troyes, Sens, Lyon, Avignon, Montpellier, Sète, Toulouse, Marmont, Albi, Saint-Germain, Bordeaux, Royan, Marchis-Garonne, Marennes, Saint-Pierre-du-Léjun, Guchefort, Saint-Jean-d'Angely, Angoulême, Tours-sur-Orléans, así como a todos cuantos no se detuvieron ante la perspectiva de un viaje de 10 y hasta 20 leguas para ir a reunirse con nosotros en las ciudades donde nos habíamos detenido. Esa acogida podría ser, realmente, un gran motivo para considerarnos importantes, si no supiéramos que tales demostraciones fueron dirigidas, en mucha mayor medida que a nosotros, como persona, a la doctrina espírita, como prueba de la simpatía que ella goza, puesto que, de no ser por ella, nada seríamos y nadie se preocuparía de nosotros. El primer resultado que pudimos comprobar fue el inmenso progreso realizado por la creencia espírita. Un único hecho puede dar de esto una idea. En ocasión de nuestro primer viaje a Lyon, en 1860, existían allí, como mucho, algunas centenas de adeptos. Al año siguiente alcanzaban la suma de 5 a 6 mil. Ese año el cálculo se hizo imposible. Sin embargo, se puede evaluarlos entre 25 y 30 mil. En Bordeaux, el año pasado, no llegaban a 1000. En el lapso de un año ese número fue decuplicado. Este es un hecho constante que nadie puede refutar. Otro hecho que nos fue dado verificar, y que nos parece notable, es que en una innumerable cantidad de localidades donde era desconocido, el espiritismo penetró gracias a las prédicas contrarias que, haciéndolo notar, inspiraron en las personas el deseo de investigar sobre él. Seguidamente, al comprobarse su carácter racional, naturalmente adquirió partidarios. Podríamos citar, entre otras, una muy pequeña ciudad del departamento de Indre-et-Loire, en la cual hace más o menos 6 meses jamás se había oído hablar de espiritismo. Fue cuando se le ocurrió a un predicador la idea de fulminar, desde el púlpito, lo que él denominaba, falsa e impropiamente, la religión del siglo XIX y el culto a Satán. La población, sorprendida, se interesó por saber de qué se trataba. Se solicitaron libros y hoy, allí, un grupo de adeptos ya organizó un centro. Ese hecho es tanto más significativo porque prueba la razón que tenían los espíritus cuando nos decían, hace algunos años, que nuestros adversarios, sin quererlo,
servirían a nuestra causa. Es una constante el hecho de que, por todas partes, la propagación de las ideas espíritas se realizó en razón de los ataques. Ahora bien, para que una idea se difunda por tal proceso, es preciso que ella satisfaga y que las personas la juzguen más racional que aquella otra que se le opone. Uno de los resultados de nuestro viaje fue, pues, el de constatar con nuestros propios ojos lo que ya sabíamos a través de nuestra correspondencia. Es preciso confesar, no obstante, que ese progreso incesante está lejos de ser uniforme. Si hay localidades donde la idea espírita parece germinar a medida que la sembramos, existen otras, en contraposición, en las que penetra muy difícilmente por razones de tipo local, tales como el carácter de sus habitantes y, sobre todo, por la naturaleza de sus ocupaciones. En esos lugares los espíritas realizan sus estudios individualmente. Pero en esas como en otras partes, las raíces ya se afirmaron, por lo que, tarde o temprano han de surgir sus retoños, tal como hemos visto en estos días en las ciudades donde los espíritas ya son muy numerosos. En distintos lugares la idea espírita comienza a ser difundida, partiendo de las clases más esclarecidas o de mediana cultura. En ninguna parte ella toma impulso en las clases incultas. De la clase media ella se extiende a las más altas y más bajas de la escala social. En muchas ciudades los grupos de estudios están constituidos casi exclusivamente por miembros de los tribunales, de la magistratura y de altos funcionarios. La aristocracia tiene también su contingente de adeptos, pero, hasta el presente ellos se han conformado con ser simpatizantes y, en Francia por lo menos, pocos se reúnen. Grupos de este tipo son más comunes en España, Rusia, Austria y Polonia, países en los que el espiritismo tiene brillantes representantes, aun en las clases sociales más elevadas. Un hecho tal vez más importante que el de la constatación de la cantidad, y comprobado también en nuestras observaciones, es el de la seriedad con que se encara al espiritismo. Donde quiera que se investigue, y podemos decirlo, con avidez se busca el aspecto filosófico, moral e instructivo. En ningún lugar vimos la práctica espírita reducida a un motivo para distracciones ni a las experiencias ser tomadas como diversión. Invariablemente las preguntas fútiles y las simples curiosidades son puestas de lado. En su mayoría los grupos son muy bien dirigidos, algunos incluso de una manera notable, ajustándose plenamente a la utilización de los verdaderos principios de la ciencia espírita. Los propósitos son idénticos a los que caracterizan a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y no se tiene otra bandera que la de los principios enseñados por el Libro de los Espíritus. En esos grupos reina, de un modo general, un orden y un recogimiento perfectos. Vimos algunos, en Lyon y Bordeaux, que reúnen habitualmente de 100 a 200 personas y en los que la actitud general es tan edificante como lo puede ser dentro de una iglesia. Fue en Lyon que tuvimos la reunión más importante. Se componía de más de 600 delegados de diferentes grupos, y todo transcurrió de una manera admirable. Debemos agregar que en ninguna de las localidades visitadas las reuniones espíritas sufrieron la más leve restricción, por lo que manifestamos nuestro agradecimiento a las autoridades civiles por la cortesía de que fuimos objeto en más de una ocasión. Los médiums igualmente se multiplican y son pocos los centros que no cuentan con el concurso de varios de ellos, sin hablar de la cantidad mucho más considerable de aquellos que no pertenecen a ningún núcleo y que solo emplean sus facultades aisladamente o en pequeños grupos de amigos. En este número predominan los psicógrafos de diferentes géneros, y entre estos, en gran mayoría abundan los médiums moralistas, poco divertidos para los curiosos, que mejor harán yendo a procurar distracciones a otros lugares que a las reuniones espíritas verdaderamente serias. Lyon cuenta con varios médiums pintores notables, uno de los cuales emplea el óleo sin que jamás haya recibido lecciones de diseño o de pintura, como también varios médiums videntes cuyas facultades pudimos constatar. En Marennes hay también una señora, médium dibujante, que es a la vez una excelente médium psicógrafa, tanto para disertaciones espontáneas como para evocación.
En San John Dongeli vimos una medium psicógrafa mecánica que podemos considerar excepcional. Se trata de una señora que escribe largas y hermosas comunicaciones mientras lee el periódico o conversa con los presentes, y esto sin mirar para nada su propia mano. Sucede muchas veces que, distraída, no se da cuenta que la comunicación llegó a su fin. Los médiums iletrados son numerosos, y muchos son los que psicografían sin jamás haber aprendido a escribir. Esto no es más sorprendente que el ver a un médium pintar sin haber sido iniciado en ese arte. Pero lo que es significativo, es la evidente disminución de los médiums de efectos físicos en la medida en que se multiplican los de comunicaciones inteligentes. Es que, como los espíritus lo han afirmado, la fase de la curiosidad pasó y ya vivimos un segundo periodo, el de la filosofía. El tercero, que comenzará dentro de poco, será el de su aplicación, o sea el de la reforma de la humanidad. Los espíritus, que todo lo conducen con gran sabiduría, lograron despertar, inicialmente, la atención hacia un nuevo orden de fenómenos y demostrar con ellos la posibilidad de la comunicación con los seres del mundo invisible. Acicateando la curiosidad lograron interesar a las gentes, al paso que si hubiesen presentado al comienzo una filosofía abstracta no alcanzarían a ser comprendidos sino por un pequeño número, más el agravante de que el origen de esa filosofía habría sido difícilmente admitido. Optando por un proceso gradual, mostraron lo que podían realizar. Con todo, como en definitiva las consecuencias morales constituyen su finalidad esencial, dieron a las manifestaciones su aspecto normal de seriedad cuando juzgaron suficiente el número de personas dispuestas a oírlos, preocupándose poco de los recalcitrantes. Cuando la ciencia espírita esté sólidamente constituida y liberada de todas las interpretaciones personales y erróneas que caen día a día ante el examen serio, ellos se ocuparán de establecerla en todos los ámbitos terrenos, para lo cual utilizarán poderosos medios. Mientras esperan, siembran la idea por todo el mundo a fin de que, cuando ese momento haya llegado, ella encuentre en todas partes el terreno preparado. Y sabrán bien la manera de superar todos los obstáculos, pues, ¿qué podrán contra ellos y contra la voluntad de Dios las trabas de los humanos? Esa marcha racional y prudente se manifiesta en todo, aun hasta en las más sutiles enseñanzas que gradualmente proporcionan conforme al transcurrir del tiempo, a los lugares y a los hábitos de los hombres. Una luz intensamente brillante y repentina, no ilumina, encandila. Es por ello que los espíritus la van brindando en forma paulatina. Quien siga el progreso de la ciencia espírita tendrá que reconocer que ella crece en importancia en la medida en que penetra en los más profundos misterios. El espiritismo discute, hoy en día, ideas sobre las cuales no se tenía duda alguna hace algunos años, y conste que él no ha dicho la última palabra, puesto que reserva otras muchas revelaciones. Podemos constatar esa marcha progresiva de la enseñanza por la naturaleza de las comunicaciones obtenidas en los diferentes grupos que visitamos y que comparamos con otras anteriormente logradas. Ellas no se distinguen solo por su extensión, su amplitud de miras, la facilidad de obtenerlas y su alta moralidad, sino, sobre todo, por la naturaleza de las ideas discutidas y, frecuentemente, por su estilo magistral. Eso, sin duda, depende mucho del medium, pero no exclusivamente. No basta tener un buen instrumento, es necesario disponer de un buen músico para lograr buenos sonidos, y, además, es preciso que el ejecutante disponga de una audiencia capaz de comprenderlo y de apreciarlo. ¿Quién se brindaría al trabajo de ejecutar delante de sordos? Ese progreso, convengamos, no es general. Haciendo abstracción de los mediums, nosotros lo hemos verificado en relación al carácter de los grupos. Él logra su más amplio desenvolvimiento en aquellos donde reina, junto a la fe más activa, los sentimientos puros, el desinterés moral más intenso. Los espíritus saben muy bien en quién depositar su confianza al referirse a problemas que no pueden ser comprendidos por todas las personas. En los grupos que se hallan en condiciones menos elevadas, la enseñanza es buena, siempre moral, pero limitada a generalidades sin profundidad.
Por desinterés moral entendemos la abnegación, la humildad, la ausencia de toda pretensión orgullosa, de todo pensamiento personalista puesto al servicio del espiritismo. Sería prejuicios terrestres. No obstante, los motivos de convicción varían conforme a los individuos. Para algunos son necesarias las pruebas materiales, para otros son suficientes las razones morales e intelectuales. También hay individuos que no son convencidos ni por unas ni por otras. Esos matices posibilitan un diagnóstico de su espíritu. Más es preciso tener en cuenta que muy poco se puede esperar de aquellos que dicen: solo admitiré si me hicieren presenciar tal o cual cosa, y nada de los que juzgan indigno de ellos estudiar y observar. En cuanto a los que afirman: aunque yo vea no lo admitiré, porque sé que es imposible, es del todo inútil mencionarlos y más inútil aún el perder con ellos nuestro tiempo. Sin ninguna duda, ya es mucho el creer, pero la creencia sola no brinda resultados buenos, y eso, desdichadamente, ha sucedido en muchos casos. Me refiero a aquellos a quienes el espiritismo no pasa de un simple hecho, de una bella teoría, de una letra muerta que ningún provecho deja en la estructura íntima de las personas, ninguna transformación en su carácter ni en sus hábitos. Pero, junto a los espíritas simplemente creyentes o simpáticos a la idea, están los espíritas de corazón, por quienes nos confesamos felices de haberlos encontrado en gran número. Vimos transformaciones que podrían ser consideradas milagrosas, recogimos admirables ejemplos de celo, de abnegación y devoción, innumerables casos de caridad verdaderamente evangélica que podríamos denominar, con toda justicia, los bellos indicios del espiritismo. Conviene recordar aquí que las reuniones integradas exclusivamente por verdaderos y sinceros espíritas, aquellos en quienes habla el corazón, ofrecen un aspecto muy especial, todas las fisonomías reflejan franqueza y cordialidad. Nosotros nos hallamos a voluntad en esos ambientes simpáticos, verdaderos templos donde reina la fraternidad. Tanto como los hombres, los espíritus allí se complacen, y es entonces que se revelan más expansivos y ofrecen orientaciones de carácter más íntimo. Por el contrario, en los ambientes donde existen divergencias de sentimientos, donde las intenciones no son puras o se observa una sonrisa irónica o desdeñosa en ciertos rostros, donde se percibe el orgullo y la malquerencia y se teme a cada instante herir la susceptibilidad de la vanidad, hay siempre desconfianza, embarazo y reserva. En tales medios los mismos espíritus son más reservados y los médiums muchas veces se ven paralizados por la influencia de los malos fluidos que sobre ellos actúan como un manto de hielo. Tuvimos la dicha de asistir a numerosas reuniones que se encuadran en la primera categoría, y las registramos con gran alegría en nuestras anotaciones y como los más agradables recuerdos que conservamos de nuestro viaje. Reuniones de esta naturaleza se multiplicarán, sin ninguna duda, a medida que la verdadera finalidad del espiritismo sea mejor comprendida. Ellas son, igualmente, las que hacen la más fructífera y sólida propaganda, puesto que reúnen a personas bien intencionadas y preparan la reforma moral de la humanidad mediante la prédica del ejemplo. Es notable verificar que las criaturas educadas en los principios espíritas adquieren una capacidad de raciocinio precoz, lo que las convierte infinitamente más fáciles de conducir. Nosotros las hemos visto en gran número, de todas las edades y de ambos sexos en las diversas familias donde fuimos recibidos, y pudimos hacer esa observación personalmente. Eso no las priva de la natural alegría ni de la jovialidad. Sin embargo, no existe en ellas esa turbulencia, esa mala intención, esos caprichos que las hacen tantas veces insoportables. Por el contrario, revelan un fondo de docilidad, de ternura y respeto filiales que las lleva a obedecer sin esfuerzo y las convierte responsables en los estudios. Esto es lo que pudimos notar, y esa observación es generalmente confirmada. Si podemos analizar aquí los sentimientos que la creencia espírita tiende a desarrollar en las criaturas, es fácil concebir los resultados que ella puede lograr. Diremos apenas que la convicción que tienen de la presencia de sus abuelos, que están allí, a su lado, y pueden verlos permanentemente,
los impresiona más vivamente que la presencia del diablo, al cual terminan negándolo, mientras que no pueden dudar de lo que tienen el testimonio todos los días en el seno de la propia familia. Hay, pues, una generación espírita que crece y que va constantemente aumentando. Esos niños, a su vez, educarán a sus hijos en los mismos principios y, cuando esto suceda, los viejos preconceptos irán desapareciendo paulatinamente con las viejas generaciones. Es evidente, por tanto, que la idea espírita ha de ser un día la creencia universal.